acompañen. Estamos aquí con nuestro súper amigo, que ya casi es de nuestro equipo, o sea, aunque esté allá en México y nosotros aquí en Chile, las fronteras no nos separan, nos siguen Es, uniendo, ¿no es cierto, Enrique? es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Pero de todas maneras. Sí. Bueno, yo te voy a presentar igual, aunque ya yo creo que todo el mundo te conoce, pero de todas maneras para que sea más formal esta cita que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Bueno, Enrique Silva, además de que es una encantadora persona en todos sus ámbitos, es un comunicador con estudios en psicología sistémica, estudios en psicología transpersonal, enseña terapia floral desde hace casi 10 años, se dedica a la terapia hace más de 20, tiene formación en terapia floral de Bach y California, da clases de meditación, de Reiki y otras herramientas de desarrollo personal y terapias complementarias. Él trabaja y ha trabajado, bueno, en Chile, en Estados Unidos, hoy día está en México, ha trabajado en España y también en Nueva Zelanda, entre otros países, porque es un ciudadano del mundo. Y lo tenemos aquí conectado con nosotras y estamos muy felices. Bienvenido, Enrique. Gracias de nuevo por tu disposición, por tu cariño de siempre. Y nada, pues vamos a hablar hoy día de la ansiedad. Tremendo tema. ¿Qué nos puedes decir tú a propósito de ansiedad? ¿Qué anda mi gatito reclamando? Miau. Miau, me dice, venga. Entonces, Enrique, cuéntanos. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo la podríamos describir o definir? No sé. Cuéntanos tú. Desde la mirada que yo voy a proponer, la ansiedad es una inquietud interna, un movimiento del alma que implica el cuerpo, la mente y las emociones y que nos invita y nos lleva hacia la acción. Así de básico, así de inocuo, así de neutral, ¿ok? Y con ese movimiento del alma y que involucra emociones, cuerpo, mente y todo, energía, espíritu, desde ese movimiento es que nos vamos hacia el mundo a acciones, movimientos y manifestaciones, ¿ok? Lo que hacemos con ese movimiento es lo que desencadena otras cosas que puede llegar a ser tortuoso incluso. Podemos tener una crisis de ansiedad, la ansiedad nos puede tener hasta más arriba el noveno chakra, etcétera. Pero como definición y como movimiento esencial, la ansiedad es esa cosilla adentro, te lo voy a decir bien cotidiano, esa cosilla adentro Sí, que dice, oh, yo tengo que hacer esto, o yo tengo que ir hacia tal lado, o yo quiero moverme hacia este lugar o hacia esta dirección. ¿Ok? Eso es la ansiedad en términos de definiciones. Decimos perfecto. que la ansiedad es normal cuando la ansiedad es proporcional en tiempo, Mm. intensidad y forma al desencadenante que tiene. Por ejemplo, yo tengo que hacer un live con mi jefa, que es la Sole Candia, y yo me empiezo a sentir un poquito intranquilo, ¿ok? No. Y es súper normal que nos pase. Yo me acuerdo que la primera vez que yo trabajé con mi jefecita, yo tenía que contar un cuento adelante de un público que yo no conocía, que era el ¿Quién se ha llevado mi queso?, en un hotel adelante de un Sí, público que eran como 50, 60 personas, y yo estaba nervioso y tenía ansiedad. ¿Y cómo no, si era mi primera vez? lógico. Entonces, querer hacerme el leso con eso, como que, ¿para qué? Si es correspondiente en tiempo, forma, intensidad, lo que siento con el desencadenante que tengo adelante. Si yo Lógico. quisiera quitarme esa sensación, lo que estaría haciendo es anestesiarme. Perfecto. Enrique, esto también tiene que ver con una mirada distinta en el sentido de que o sea, nuestro saber en general, nuestra cultura se basa en el supuesto de predecir y controlar, ¿no es cierto? Que una cosa como, y de lo concreto, y de casi, y esta ilusión de tener el control y de que la razón o lo racional nos va a dar como una supuesta seguridad, ¿no es cierto? Esto de que las personas hemos sido educadas justamente bajo esta ciencia materialista, ¿verdad? De planear, de operar, de controlar, de medir, etcétera, y competir en vez de colaborar.
Pero resulta que justamente todo esto que nos ha pasado a propósito del coronavirus, ¿no es cierto?, la pandemia, de que nos han sacudido, bien sacudido a todas las personas, el mundo entero, eh, sobre todo con esta segunda ola que ha sido bien compleja, ¿no es cierto? Y luego de tantas muertes que lamentábamos muchísimo de familiares, amigos, conocidos que hemos tenido y que lamentablemente han pasado toda esta situación y que vemos que vuelve a repetir, o sea que pensamos que íbamos saliendo y ahora se repite y nuevamente nos encuarentenamos, qué sé yo. Todo este conocimiento materialista que hemos acumulado durante toda esta época, digamos, y que hemos aprendido, quizás eso nos hace ser más ansiosos, justamente porque estamos desconectados de esta interioridad que no es materialista, sino que es más bien espiritual. Entonces ahí será un desencadenante o una forma de que sintamos hoy día más ansiedad de la que normalmente debiéramos sentir, ¿crees tú? Me fui en la media Absolutamente. rueda, pero No, pero está súper buena la descripción de cómo mostráis el fenómeno. En la consulta llegan muchos pacientes diciendo la pandemia o el aislamiento y todo esto ha desencadenado en mí ansiedad, ¿ok? El budismo viene diciendo hace miles de años que una de las naturalezas esenciales del humano es lo incierto, la incertidumbre, ¿ok? Entonces, la pandemia ha venido a mostrarnos que esa ilusión que teníamos de control a partir del intelecto es súper mentira. Es súper Nanay, mentira. perdón. Nana, Nanay, todos nana. los que creían que tenían todo control. Y además que tú o yo, por más que hayamos transformado nuestro sistema de creencias, nos hayamos tratado de deconstruir y hemos permitido que salgan otras naturalezas esenciales de lo humano, igual estamos insertos en esta cultura. Entonces, en alguna Sí, neurona todavía hay una cosa que dice, sí, no, ¿dónde no, sale? si yo Claro. ordeno los factores, entonces voy a poder controlar las pailas, las pailas. Bueno, volviendo al tema de la ansiedad, uno de los desencadenantes, estoy súper de acuerdo contigo, es la conciencia de la incertidumbre o de la impermanencia. Pero, para ponerle un poquito de teoría, tú cachai que a mí me ¿Mm? gusta la teoría, pero la voy a hacer Obvio, a mí igual, me cortita, encanta. cortita Dale, y no dale, aburrida, ya. dale, dale. Papá Freud decía que habían tres tipos de ansiedad. Ya, La realista, que es cuando hay un estímulo externo, por ejemplo, mi hija se fue de viaje o mi mamá está enferma, yo siento un temor, una ansiedad que me genera esta incomodidad interna y yo ando como... ¿ok? Y esa es la ansiedad realista. Hay otra y que sería ansiedad, como lógica un poco, porque es como que hay una lógica para esa ansiedad, hay un porqué en el fondo, ¿no? O sea, como se condice la sensación interna con el desencadenante externo. a eso, ya. Hay Sí, una coherencia en el fondo. gracias, buena palabra. Hay una coherencia entre el desencadenante y mi sensación interna. Perfecto. Otra tipo de ansiedad le llama la ansiedad neurótica. Y Neurótica. esa ansiedad tiene que ver con desencadenantes internos o anticipaciones. Ya. Y esa sería Sí, como la que no tiene tanta coherencia, porque como que no hay un fenómeno específico que diga, por esto tengo ansiedad, sino es que más imaginaria. surge. Ya, perfecto. Por ejemplo, si yo me hubiera puesto ansioso hace un mes cuando nosotros acordamos hacer este vivo, sería un Claro, poquito más neurótica. ya, ¿Ok? perfecto, Pero si yo hoy perfecto. día, antes de venirme, estaba como inquieto, y es Claro, una cosa como entre alegría, y me voy a claro, peinar, y para que ustedes sepan, nosotros nos perfumamos, aunque nadie nos sienta el olor antes de conectarnos, obvio. todas esas cosas. Claro, esa es Sí, la pues. ansiedad que tiene que ver más con lo neurótico. Y hay una tercera, que es la ansiedad moral, Wow. Oye, que mira, ahí tiene la que... José dice, eso me pasa a mí, anticipación. Sí, pues harto, Ah, harto, po. Oye, ¿y hartas qué va a personas. pasar cuando yo sea viejo? ¿Y qué va Claro. a pasar si la vacuna no me hace efecto? ¿Y qué va a pasar? Los easy Uf, tienen que ver con la ansiedad neurótica. perfecto. Y luego viene la moral, que tiene que ver con el Bueno, deber. ya.
con todos aquellos mandatos inconscientes en que aparece la ansiedad y yo no tengo muy claro cómo identificar cuál es el desencadenante. Porque Ya, en la realista puedo identificarlo, en la neurótica claro. lo puedo identificar, pero es adentro. En la Ya. moral viene desde mi inconsciente. Entonces yo ando Mm. ansioso, así como don Sergio, 31 minutos, y no ¿Ah? tengo idea por qué. Y eso es Mm. lo que vamos a escarbar hoy día. Ya. Esa es como la más complicada, ¿no? Es la más compleja porque no sabemos cómo abordarla. Mm. Y ahí te pregunto, estos desencadenantes que tú dices, o estas tres formas de tener ansiedad, ¿no es cierto? Como para recapitular, la normal o la, ¿cómo se llama? La que Realista. realista, perdón. La realista, la por anticipación y la otra que es inconsciente, que sería la última que dijiste, que es la más compleja. Eh, ¿cómo tú te das cuenta o cómo tú percibes cuál de esas estás teniendo? O cómo si hay algún factor físico, por ejemplo, que denuncia esta ansiedad en ti, una cosa así. ¿Cómo podrías identificarla? La ansiedad a nivel neurofisiológico tiene el mismo comportamiento en el cuerpo que tiene el miedo. Entonces la ansiedad la puedo manifestar con sudor en las manos, me tirita el ojo, siento un vacío en el estómago, siento opresión en el pecho, la respiración se me agita, la presión sanguínea me sube, incluso pueden subir mis pulsaciones. ¿Por qué? Porque tanto en el miedo como en la ansiedad, mis glándulas suprarrenales pueden estar botando, no es la palabra botando, pero generando adrenalina y tirándola al torrente sanguíneo. La adrenalina, que es una de las hormonas del distrés o del estrés, como lo decimos comúnmente, ¿Mm? desencadena procesos inflamatorios, aumenta el azúcar en sangre, aumenta la presión sanguínea y también la pulsación, entre otras cosillas. Chuatas. O sea, no es tan. Chuatas. O sea, estamos hablando de un factor físico súper real y concreto que puede ser bien peligroso en el fondo. O sea, si todo lo que tú me dijiste puede también desencadenar otras cosas más complejas. O sea, si estamos constantemente sintiendo ese tipo de ansiedad, podría pasar a mayores. Mira, ¿O yo no? cuando me puse a investigar el tema de la ansiedad, llamé a mi doctora de cabecera, que es la Suraima Corona, una doctora de Guadalajara, y le dije, hablemos de ansiedad. Y me dijo, mira, el problema con la ansiedad y el estrés es que cuando Mm. llevan más de 3 meses en el cuerpo, de manera Mm. sostenida, el Sí, cortisol, que es uno de los sí. químicos que van a la sangre, empieza a ¿Mm? deteriorar los órganos. Mm. Entonces la Ah, mira, ansiedad o el estrés cuando dura más de 3 meses, o sea, tengo que anticiparme a que no dure más de 3 meses, para que mi claro, cuerpito no empiece a resentirse. claro, chuatas. Sí, Y el cortisol, claro, es una enzima súper importante como para el bienestar físico y mental de las personas, pues, sí, como la enzima. Ya. Oye, entonces estamos con los desencadenantes, ¿no es cierto? Los factores físicos y los tipos de ansiedad. Ahora, cuando nos damos cuenta, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo nos podríamos hacer cargo en el fondo? la primera pregunta es ¿desde cuándo? Siempre Ya. que nos pase algo psicoemocional, energético o bio, psico, socio, espiritual, preguntémonos ¿Mm? desde cuándo ocurre. ¿Ok? Porque ese va a ser la primera pista para poder comprender. ¿Ok? Entonces, hoy estoy súper ansioso. Hoy, ¿desde cuándo estaré ansioso? Mira, desde el domingo. ¿Y qué pasó el domingo? No, el domingo me llamaron y me dijeron que mi tío abuelo está enfermo. ¿Ok? Y ahí empiezo a poder conectar con qué tiene que ver. Siempre que evaluamos un síntoma psicoenergético, psicológico o energético, lo primero que nos preguntamos es ¿desde cuándo ocurre? Ya. El desde cuándo es la primera pista. Cuando ya ocurre, vamos a ver con qué área de mí tiene que ver. Vamos a describir 3 áreas en las cuales la ansiedad influye o hay factores ansiogénicos. Ansiogénico quiere decir que generan ansiedad. ¿Ok?
Mm. Entonces, estos tres aspectos, que son ansiogénicos físicos, desencadenantes emocionales y desencadenantes profundos, así lo vamos a ordenar, Ya, generan ansiedad o aumentan la ansiedad. Entonces necesitamos comprenderlos para poder, en el comprendernos a nosotros mismos, poder hacer un análisis. La Carolina Silva pregunta, ¿y si es desde la niñez? Voy para allá, mm. querida, voy para allá. Oye, Primero sí, hay tenemos, hartos comentarios que dicen que a otras personas les da taquicardia, dicen, también es parte de la ansiedad. Otra persona dice que tuvo que ir al doctor justamente por ansiedad producida por el estrés. Y alguien preguntaba la diferencia entre ansiedad y estrés. Uy, tenemos hartas preguntas. Ya, dale, Enrique. ansiedad, estrés y miedo, al menos en el organismo, se comportan de la misma manera. A Qué nivel bueno. biológico, si uno tiene que medir en el laboratorio, el comportamiento del cuerpo es el mismo. Generamos los Mm, mismos inflamatorios, la adrenalina, el cortisol, etc. ¿Ok? Entonces, son mm, muy parecidos. De hecho, hay estudios respecto de la ansiedad y el miedo y no han mm. encontrado en ni un solo caso que afecten áreas distintas del cerebro. Ah, Afectan sí, la misma área del cerebro, la ansiedad y el miedo. caída de pelo, crisis de pánico, o sea, todo, dice la... Sí, también. Listo. Wow. Patu, caída de pelo y crisis de pánico es cuando ya no me hice cargo de la ansiedad y O el sea, ya es síntoma se cuando... fue al extremo. Ya. La ansiedad, que es alarma y alerta, la puedo manejar y tengo que hacerme cargo, no solo en lo formal, en la forma de lo que es la ansiedad, sino cuáles son los desencadenantes profundos. Y con eso también contesto lo que preguntaba la Carolina. ¿Qué pasa si soy Mm, ansioso, ansiosa, ansiose desde chico o mm. chica? ¿Ok? Eso. Vamos a ir para allá. Hay ansiogénicos físicos. El primero, sedentarismo. Ah, El mira. sedent Tengo esta energía huyendo desde adentro y no la ocupo. Quiere salir por alguna parte. Y yo en vez de Mm, caminar, me como un chocolate para calmarla. Y lo que hago es anestesiarla y la ansiedad sale por otro lado. perfecto. ¿Sí? Entonces, lo primero es el sedentarismo. Si usted sufre o vive con ansiedad, lo primero que tiene que hacer es al menos caminar media hora al día. Moverse. Sin celular. Pasear. Porque gastas energía y llevas tu atención hacia otras cosas. Descubres el edificio bonito que hay en la esquina, las Mm, flores que tiene el vecino, el perro precioso que tiene la vecina de más allá, etc. mm. ¿Ok? Entonces, el paseo O es sea, paseo. como presencia plena en el paseo. Solo ahí. Conciencia plena en tu cuerpo, en tu entorno y en el estar en el paseo. Entonces, el sedentarismo es muy ansiogénico. El consumo de estimulantes, té, café, mate, chocolate, ¿para qué hablar de otras sustancias? ¿Ok? Porque uno dice, me voy a fumar un pucho para bajar la ansiedad. No estoy bajando la ansiedad, la estoy La estoy, tapando. la estoy camuflando. Y la ansiedad Oh. se va y aparece por otros ladillos. ¿Ok? El consumo de azúcar refinada. Mm, El azúcar refinada y la sal son adicciones. claro. ¿Ok? Son costumbres que terminan siendo adicciones. Además, el azúcar refinada destruye la microbiota, que son las bacterias que están en el intestino grueso. El intestino Mm, grueso hay hartos tipos de bacterias. ¿Ok? sí, Hay algunas que son buena onda y hay otras que son las que uno debe desechar. El azúcar refinada nutre a las que uno debe botar. desechar. Exactamente. Típico, lo más rico siempre es como lo malo. Ay, qué rabia. ¡Qué rabia! Sí, me carga. Mientras más sello, más rico, Eh, más tengo, malo una, es. tengo una amiga que dice que es fan de los sellos de los discos negros. Sí. Claro, porque ya. El problema de eso a nivel biológico es que el organismo se empieza a regular y como hay más de las malas, las buenas bajan. Y las Claro. buenas son encargadas de darle un aviso al cerebro para que empiece a generar serotonina. Y la serotonina son Mm. neurotransmisores que ayudan al placer, la quietud y la alegría. Entonces, cada vez que yo consumo una cucharada de azúcar refinada, estoy matando o disminuyendo
las bacterias que dan esa orden al cerebro de generar bienestar. Qué Así de mal. power es el azúcar. Qué heavy, Entonces, ¿eh? heavy. Ansiogénicos físicos tenemos sedentarismo, consumo de estimulante, en particular la azúcar refinada, y el aislamiento. Mm, justo todo lo que tenemos que hacer ahora. Así como, justo la pandemia. Pucha, Enrique. Y además que cuando estamos en cuarentenados, más ganas nos dan de comer cosas ricas porque tenemos más tiempo para pensar en esas cosas, como lo peor. Porque, por ejemplo, claro, uno empieza a ver una película y en la película están comiendo algo rico, se están tomando un traguito, están fumando y uno tiene ganas de hacer lo mismo. Entonces, como, ¿qué hacemos ahí, Enrique? ¿Qué nos puede ayudar? Sálvanos. Ya, cuando tú vayas al cine, en Mm, una sala normal y se ponen a fumar y a tomar, o a uno le dan ganas, sí, po. pero uno no toma ni fuma. Mm, Entonces, la habilidad y la capacidad de postergarlo existe. mm, verdad. Para empezar a conversar, ¿ya? No me engrupas, Segundo, dime tú. Dime tú nomás. claro, no me engrupa. Es como cuando la gente me dice, no, yo vengo a terapia porque no tengo voluntad. ¿Cómo? ¿Perdón? Imposible. No ¿Usted, habría usted se, ido. usted se lava los dientes todos los días? Sí. ¿Cuántas veces? 4. ¿Y se levanta todos los días? Sí. ¿Y come todos los días? Sí. Ah, entonces voluntad sí tiene. Que le dé lata, le dé hueva, hacer ejercicio es otro Además que tema. fue a terapia. Además que fue a terapia, o sea, tiene súper voluntad, porque si no vaya, ese sí que es voluntad. Sí, bueno, absolutamente. ¿Ya? Que Ya. cuando vemos, a mí no me ha tocado por ahora al menos estar preso, pero cuando uno lo ve en las noticias o en las películas y todo, la gente sufre de mucha ansiedad por el aislamiento físico que sufre. ¿Ok? ¿Quiénes lo llevan de mejor manera, al menos en las películas? No, también lo sabemos por casos de personas que han estado privadas de libertad. ¿Quiénes se Mm, hacen cargo de su mundo interior? Y es lo que dicen todas las religiones. Silencio, de nuevo. medita y reza. Silencio, medita y reza. Es que yo me siento y tengo 5.000 pensamientos en la cabeza, entonces no puedo meditar. Bueno, siéntate hasta que puedas parar la mente. Si la meditación no es instantánea, es un camino. Claro, sí. No, que yo trato de meditar y no me resulta. No ¿Cuántas es para veces mí, meditaste? típico eso. No es para mí, eso no es para mí, porque yo soy muy activa. Típico hay gente que es más como Uno, ¿cuántas veces genética. meditaste? Mm, 2, listo. ¿Cuántas claro. técnicas de meditación probaste para encontrar la tuya? No, solo me senté ahí a controlar mi mente. Controlar tu mente, eso no es meditación, eso es control mental. ¿Cachai? Entonces, si usted es Y muy eso es inquieta, una haga meditación. ilusión. El control es una ilusión de cualquier forma. Así que no, no vale. Yo soy súper inquieta, entonces no puedo meditar. Haga meditación en movimiento. Claro, la Kundalini, por ejemplo. La Kundalini, las meditaciones de Osho, etcétera. Bueno, El bailar. entonces, ahora que vamos a estar aislados, o que van a estar Mm, aislados, mm. eh, escuchen la ansiedad. Escuchen la ansiedad. ¿Qué me dice? ¿De qué me habla? ¿Qué es lo que tengo que mirar? La ansiedad es una alerta también. ¿De qué? Y ahora venimos con los desencadenantes emocionales. El primer desencadenante emocional tiene que ver con las emociones no integradas. Hemos hablado en Mm, otros lives con Lidera Mujer y sí. con la Jefi Sole que las emociones hay que vivenciarlas, sentirlas, verbalizarlas, expresarlas, etcétera, y luego integrarlas. Cuando yo no me Claro. hago cargo de esas emociones, las emociones quedan adentro y empiezan a pulsar hacia afuera, y empiezan a pulsar hacia afuera, y yo empiezo a sentir este roce entre la emoción, dentro de mi psique las emociones empiezan así a frotarse, porque no tienen salida. ¿Y cuáles son las principales? El miedo y el enojo. El miedo Miedo y no. pulsa desde adentro. Los desencadenantes. Oye, mira, aquí hay una súper buena pregunta de Bojo Kibur. Dice, ¿el, ¿la baja autoestima produce angustia? De más, yo creo, ¿no? Sí, Seguro, porque... señor. Pero no voy a contestar todavía porque lo tengo en el último punto.
Ya. Y Enrique es ¿ya? muy estructurado, así que no me lo desordenen. Ajá. No me Dale. empiecen a desordenar porque me pongo ansioso. Entonces, cuando no soy capaz de integrar alguna emoción o estoy en la mitad de un duelo y todavía no encuentro el cauce Mm, o el movimiento natural de mi duelo, empiezo a mm, sentirme incómodo interiormente. Y eso es perfecto. ansiedad. Hola Alex, angustia o ansiedad, digo. Sí, sí entendí, pero voy para allá, no te vayas porque te juro que voy a hablar de eso. Entonces, tenemos emociones no integradas, como puede ser el miedo, como puede ser el enojo. Yo me enojé hoy día en la mañana con mi pareja y me lo tragué y ando todo el día Y me así dije como nada. que... Y como que... Y eso decía perfecto. ansiedad. Entonces tengo que empezar a hacerme cargo de las emociones que no he procesado o que no sé procesar, que nunca he sabido a Mm, lo largo de mi vida procesar, claro, para que puedan tener una salida saludable. claro. Ok. Mm, Hay patrones emocionales, cuando digo patrones son como ritos que uno acostumbra a habitar, estados ya. emocionales a través de los cuales uno pasa sistemáticamente a lo largo de la vida. El primero es Ya. la impaciencia. Mm, Cuando yo quiero todo para ayer, entro en estados de ansiedad heavy. todo el rato, pues sí. No sé si tengo que explicarlo mucho más. No Eso sé. de esa necesidad de Dime. anticiparme o de llegar luego o de que el otro se apure, ¿cachai? Mm, Genera mucha ansiedad. Como decíamos a través de una pregunta, el estrés, y vamos a mm. definir estrés, porque en general hablamos de estrés, pero no lo definimos. Sí, qué bueno, súper. La sobrecarga de actividades, la sobrecarga de haceres que tengo y que siento como un peso. Eso es el estrés en lo psicoemocional. En lo corporal ya lo dijimos. Actividad inflamatoria, hipertensión, glucosa alta, etcétera. ¿Vale? Otro patrón emocional desencadenante de ansiedad es el perfeccionismo. Los TOC, todos los TOC. Ahí son, hay Todos los varios, TOC, varios. y este es un tema que es súper importante hablar en este contexto porque estamos con Lidera Mujer. Muy bien, Porque las mujeres entran en este patrón emocional de absolutamente. autoexigirse, sobrecargarse y empezar a evaluarse de manera negativa porque no se la pueden con 5 millones de factores. Exacto. Se llama doble presencia también, es un factor psicosocial que se mide hoy día en Chile y es uno de los peores, y que ahora ya no es doble, sino que es triple presencia, entre el teletrabajo, el ayudar a los hijos, hijas a estudiar, en la casa, etcétera. Uf, tremendos, tremendos problemas. Y esta cultura judeocristiana, ¿no es cierto?, que nos dice que tenemos que ser las buenas madres, buenas esposas, buenas dueñas de casa, y todo, todo perfecto. Y nos creemos ese cuento, y con suerte somos humanas, y sería todo, digamos, y podemos equivocarnos y a veces no ser tan perfectas ni tener todo listo todo el tiempo. Eso es un súper factor de género tremendo, esta doble presencia de la carga mental y la carga como histórica que tenemos las mujeres de hacernos cargo de todo. Qué heavy eso. Uf. Estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo. Y Mm, empecemos a liberar, porfa. Empecemos a liberar. Empecemos a generarnos y generar mm, una... Es que la cultura del perfeccionismo es muy patriarcal y es muy hemisferio muy, izquierdo, porque el hemisferio sí, izquierdo quiere todo el Excel bien ordenado claro. y el hemisferio Y derecho quiere además el que paint, lo creativo, lo desordenado, lo intuitivo, lo caótico. claro, y esto que tú dices del hemisferio izquierdo como con esta cultura más patriarcal, que es todo así como desde lo racional y todo como que lo emocional es ninguneado, ¿no es cierto? O lo espiritual es como muy hippie, así como que no, y entonces como que esta otra parte, ¿no es cierto? Que también seríamos como la otra edad, que somos las mujeres también en este sentido, es de menos valor.
y justamente esta sobrecontrol o esta estructura es eh, es tan irreal, porque vemos que el mundo está constantemente cambiando, entonces es imposible tener control de nada. Y también ser perfeccionista en un mundo que está constantemente cambiando y que nos demanda constantemente tener otras habilidades, otras miradas, abrir a otras posibilidades. Entonces es tan irreal esta mirada estructurada y tan como esperar siempre, saber lo que va a pasar. Es bien ansiolítico, ansiogénico, Génico, no sé, sí. ansiogénico, eso. Oye, Claro, Patu Mireia ansiogénico. dice los controladores, los, les, las, los, luz controladores, controladoras, todos los tipos de control son Claro. ansiogénicos y el perfeccionismo es una forma de control. Y con lo que dice Patu Mireia me paso al siguiente punto de patrón emocional que es el apego. Uf, Uf, uf. Van a encontrar en la literatura que hay diversos tipos de apego y teorías sobre el apego, etcétera. Cuando mm, hablamos en este contexto ansiogénico sobre el apego, hablamos del apego que no me permite ser libre o permitir mm, la libertad de los otros, como por ejemplo cuando, que ya lo hemos hablado en otro mm, encuentro, cuando me hago cargo de los otros mm, y limito la posibilidad del otro, de la otra o del otro de hacerse cargo de sí mismo o misma. ¿Okay? mm. Es que mi hija está en el primer día de colegio. Sí, obvio que vas a sentir ansiedad, pero que te lo doy firmado ante notario, que vas a Claro, sentir ansiedad. Pero si cuando va en quinto básico mantienes la misma ansiedad que sentiste en el primer día de colegio, conversemos. claro. Porque ahí hay un tema con el apego. ¿Cachai? Si Los mi celos hijo, también. los celos, todos los mecanismos de control, como decían por ahí, tienen que ver o son ansiogénicos. Y por último, que también toca el terreno del género y en particular de las mujeres, es un ansiogénico importante es la desvalorización. ¿Por Lo qué? que hablaban de la autoestima. Por la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando hay desvalorización andamos en búsqueda de aprobación constante. Oye, Mm, quiéreme, dime que claro. sí, encuéntrame lindo. Oye, Sole, ¿te pareció bien lo que dije? Es que no estoy seguro. Ando buscando la aprobación de los otros y pongo mi seguridad en voces externas en vez de ponerla en mi propio interior. Espérate, pero si yo para esto me preparé y estoy preparado, he venido preparándome 20 años, a la gente Claro, le ha hecho sentido lo que yo digo, me sentí cómodo diciéndolo, sí, me quedó algo en el tintero, puede que sí, lo podemos retomar en la próxima conversación que tengamos con Lidera Mujer. claro. ¿Para qué me voy a maltratar? Exacto. Entonces, en desencadenantes emocionales tenemos emociones no integradas y patrones emocionales. Y los patrones emocionales tienen que ver con la impaciencia, el estrés, el perfeccionismo, el apego, resumiendo, el control y también la búsqueda de aprobación. Y nos pasamos al último punto. Ya. ¿Están Me ansiosos y acuerdo del, ansiosas? claro, a ver si pueden aguantar, esperar. Ah, no. Esto del perfeccionismo y la última parte que hablamos de esta autoestima o la búsqueda de aprobación, hay un síndrome que lo sufren, la mayor cantidad de personas son mujeres las que lo sufren en el mundo, que se llama el síndrome del impostor, que tiene que ver con eso, que siempre estamos buscando validarnos, como nos ha costado tanto tener los espacios que hemos ganado de a poco y que nos falta mucho, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que lideran un espacio y que a veces se tienen que masculinizar para liderar, para poder parecerse al resto y no ser tan cuestionada o competir con otras para tener ese espacio, están constantemente sintiendo este síndrome del impostor o de la impostora en el fondo, que es esta sensación de que no soy lo suficientemente buena o que no sé lo suficiente para estar en el cargo o que no voy a dar el ancho para liderar o qué sé yo, o que siempre hay alguien que lo va a hacer mejor. O por ejemplo, yo me acuerdo cuando
era gerente de recursos humanos y teníamos una postulación, llegaban, sobre todo para puestos de liderazgo, llegaban siempre hombres, varones, ¿sí? Muchos más que mujeres. Y cuando yo le preguntaba a una mujer que era así como calcada para el puesto, ¿por qué no has postulado? Y me decía, mira, porque de los 10 competencias que piden, yo tengo 9, entonces no puedo. Y al revés, los varones tenían 2 y, no, Y le postulaban faltaban, igual. y le faltaban 8, y para ellos no era ni un tema que les faltaran 8, te fijas, igual postulaban. Sí, po. Entonces, ahí va esto que tú dices, esta constante búsqueda de aprobación, aun cuando tienes la aprobación social, tienes el cargo, el nombre, el título, todo, igual estás constantemente buscando validarte, pero es una cosa como interna y externa, así como, chuta, sabré si me van a entrevistar, me pasa, me entrevistan de distintas partes, y, y si me preguntan algo que no sé, y yo digo, bueno, pero si me están preguntando de mi negocio, ¿quién más que yo va a saber de mi negocio? Después me contesto a mí misma, ¿te fijas? Pero claro, ese es como el manejo de la ansiedad, después ya me calmo, pero chuta que tenemos harto tema ahí. Ahí dice A la mí también de Marcela, eso repente, pasa, exacto, dice. Mm, súper sí. A mí me pasa de repente que en clases alumnos o alumnas me hacen preguntas y yo no sé la respuesta. Entonces mi claro, autoestima se va al quinto subsuelo y me deprimo por meses. No, mentira. Digo que no sé y y investigo. listo, claro. ¿Por qué tendría que saberlo todo? No, pues. Nadie, nadie. No, es Bueno, que de hecho, Einstein ocupaba el 15% de su cerebro. Maravilloso él. No tenemos idea cómo era su inteligencia emocional. Capaz que de exacto, física sabía un montón, ¿cachai? Pero no tendría claro, por qué saber de todo, además. exacto, No, esa no es mi exacto. área de expertise. Deja que pregunto y te cuento. Como te decía, que hablé con mi doctora para que me explicara ¿Mm? cuál era el fenómeno biológico de la ansiedad. Yo no soy Ya, médico, no soy biólogo. Me cae súper bien la biología y la encuentro entretenida, ¿cachai? sí, Pero no soy médico ni biólogo. Entonces me asesoro con alguien que sí sabe, obvio. Mm. ¿cachai? Entonces, no necesitamos ni hombres, ni mujeres, ni nadie sabérnoslas todas para ser buenas personas, interesantes, inteligentes, lindos pechochos, Profesionales. profesionales. No tenemos por qué sabérnoslas todas. Podemos investigar, podemos asesorarnos y Eso sí. podemos pedir ayuda. Ayuda. Gran tema. Gran tema. Pedir Ya, ayuda. ¿me dais permiso para ir a los últimos? Dale, dale. Ya. Entonces dijimos, ansiogénicos físicos, desencadenantes emocionales y aquí los desencadenantes profundos. Ah, Profundos, profundos, profundos. ya. Uno, autonutrición emocional. ¿De quién ¿What? depende mi bienestar? ¿De quién depende mi felicidad? ¿De quién depende mi autoestima? ¿De quién depende mi seguridad? ¿De quién dependo? Siempre de mí. Mismi. Mismamente. Cuando yo, mis propios poderes interiores, los endoso o los proyecto sobre alguien, se genera ansiedad. Mm, Estoy en pareja y mi bueno. felicidad depende de la otra, del otro o del otro. Siempre voy a estar incómodo internamente, porque ese vacío que hay en mi interior, voy a estar pretendiendo que alguien más que no soy yo lo llene. Y como esa energía de felicidad o de lo que sea es de otro, no va a satisfacer completamente la mía. Nunca. Claro. Mm. ¿Ok? Entonces, la autonutrición emocional, todas aquellas cosas que hemos proyectado sobre otros, son ansiogénicos. Y una de esas cosas puede ser la satisfacción de mi completitud. Yo entero, naranja completa, siendo uno solo, estoy enterito. Cuando empiezo a Mm. buscar afuera o en otros mi completitud, se genera ansiedad. Y eso, Carolina Silva, que preguntaste por ahí, es uno de las cosas que generan ansiedad desde muy chicos porque tiene que ver con el proceso de oralidad.
de la primera infancia. Si fui satisfecho o no en mi proceso de nutrición en la primera infancia. Cuando ese proceso quedó trunco o no quedó bien integrado, se genera una personalidad que va a tender hacia la ansiedad. ¿Ok? Mira, Y eso se llama oralidad. El buenísimo. ser, el ser en la primera infancia no encontró la completitud que se obtiene a través de, por ejemplo, la lactancia. ¿Ok? Claro, el apego. El apego, el apego sano del niño Mm, con el cuidador, ¿ok? mm, Que no necesariamente tiene que ser la madre. mm, Otro desencadenante profundo, como ya lo introdujiste tú, querida Sole, es la incertidumbre. mm. Nos van a encerrar, y la pandemia, y la vacuna, y la invasión zombie, y va a chocar un meteorito contra la Tierra, y no sé qué va a pasar con mi Y el pega, terremoto, porque el ahora tenemos, terremoto. claro. Y ahí tengo una súper mala noticia, súper mala noticia. No tenemos nada, ninguna ¿Qué hacer? certeza de nada. Claro. Súper mala noticia. Aceptación, aceptación, aceptación. Cuando aparece la incertidumbre, vuelvo al presente. Cuando aparece la incertidumbre, vuelvo al presente y vuelvo al presente todas las veces que sea necesario. Porque la incertidumbre es angustiosa, ansiosa o dolorosa cuando yo me proyecto hacia el futuro, queriendo encontrar respuestas para poder controlar. Y ahí, por ejemplo, Enrique, la gente que ve las noticias todo el día y que está contando cuántos casos, cuántos muertos, cuánto esto, es como un Génico, ansiogénico, pero así a la vena, encuentro yo, ¿no? O a la sea, vena. porque está bien, tampoco podemos estar como en una isla sin saber nada, pero ¿de qué te sirve saber todos los días cuántos casos bajaron, subieron, si tú no estás trabajando para eso? O sea, ya te vacunaste, te estás cuidando, ok. Hay como que si eso te genera angustia y ansiedad y estrés y todo, no lo veas, digamos, o sea, o velo una vez a la semana, pero no todos los días, a cada rato, porque si no vas a hacer nada con eso, ¿de qué sirve en el fondo? Llenarse de miedo, porque en el fondo te empiezas a imaginar a toda tu familia enferma, todos muertos, todo. Creo yo, no sé. Y ahí aparece la ansiedad neurótica, Mm, ¿cachai? ¿Y qué les podemos recomendar? Que dosifiquen. eso. Uno, infórmense por canales oficiales, aunque los canales oficiales están bien como... busquemos la forma de informarnos a través de canales que sean certeros, ¿ok? Que sean certeros y además dosifiquémoslo. ¿Qué es lo que necesito saber? Porque el resto es morbo. Claro. Yo necesito saber que tengo que ocupar mascarilla, que tengo que lavarme las manos, mantener la distancia sensual, no sé, ¿Sensual? una serie de cosas, ¿ok? ¿Cuándo es ¿Ya? mi fecha de vacunación? Sí, po. Etcétera. ¿Qué Mm, debería hacer si me contagio o no me contagio? Etcétera. Pero mm, estar mirando la estadística diaria no es necesario ni para mí ni para mi entorno inmediato. mm. A menos que usted sea un periodista o Claro. trabaje en salud o necesite O tener sí, la información. Pero claro. si no, tome de la información lo que usted necesite y el Y ya, resto, chao. sí. Dosificar. Dosificar, claro. Dosificar. Mira, o sea, me quedan como dos cosas súper como bien integradas de esta conversación que a mí me pasan y que voy a tratar de gestionar. Es esto del sedentarismo, bueno, hago ejercicio, pero claro, ponerle harta atención a esto del sedentarismo porque si es un detonante, y que obviamente es un detonante, el tema de la alimentación, el azúcar, como tú decías, que es casi el veneno para este tema, y esto de dosificar, claro, la información, dosificar el trabajo, dosificar, no sé, los tiempos que también uno se debe dar. Por ejemplo,
a veces a mí me pasa que estoy todo el día metida en la pantalla y de repente no he almorzado o salgo tan tarde del computador que los ojos ya como que se me... Y eso está mal también. O sea, claro, hay momentos que hay que hacerlo. Nos tocó ahora todo el mes de marzo un montón de charlas por el tema de la conmemoración del Día de la Mujer y ya, es como nuestro mes, te fijas, y está bien. Pero bueno, el fin de semana no. Entonces el fin de semana descanso, duermo más tarde y así ir dosificando, como tú bien dices, es súper importante, pero hacerlo también consciente, ¿no es cierto? O sea, como darse permisos también de lo que tú decías, que esto que es muy de género en las mujeres, de ser perfeccionistas en todo y tener todo impecable y tener todo, que en realidad no es tan necesario. No, la Superwoman es una película, no es la realidad. O sea, me encantaría tener esos superpoderes, obviamente, pero no los tenemos. Así que, Yo me quiero teletransportar, si hay que elegir poderes, me quiero teletransportar. sí, claro. ¿Tú cuál querís? A mí me encantaría volar, ponte tú. Que es como un poco lo mismo. ¿Sabéis por qué te planteo cuál te gustaría que fuera tu superpoder y te cuento el mío? Porque ¿Mm? muchas veces no nos damos permiso de fantasear y soñar. Mm. Y fantasear y soñar genera serotonina. Sí, es como cuando uno habla con los amigos, que queda feliz, como que se tomó una vitamina, así como, qué rico, uno queda así con sensación de rico, así. Cuando uno sueña, fantasea, conversa con los amigos, pasa lo mismo en el organismo que cuando uno medita o baila. Exacto. Cuando te Entonces, ríes a carcajadas de tonteras, qué sé yo. entonces juguemos, Mm. juguemos. Mejor calmante de la ansiedad, jugar, pasarlo bien. Pero me faltan dos todavía. Con Ay, esto, perdón, ya, con esto termino. dale. Desencadenantes profundos, autonutrición, que ya lo escribimos, incertidumbre, que ya lo tenemos integrado y estamos todos viviendo ya en el nivel búdico, ¿Sí? falta de sentido de vida. Qué bueno. Cuando mi vida no tiene sentido o no logro encontrarle un sentido a mi vida, un sentido profundo, Mm, la ansiedad se destapa porque no tengo hacia dónde orientar el movimiento interior. perfecto. Da lo mismo lo que usted quiera hacer o hacer con su vida, pero tenga un norte, un para qué, un algo ¿Para qué? que te moviliza desde el alma, desde el corazón. Y que cuando yo lo estoy haciendo, sintiendo o mirando, mi corazón se siente en paz. Sentido de vida. Y de nuevo, una pregunta, Enrique, ese sentido de vida no puede ser con una otra persona, ¿no es cierto? Tiene que ser contigo misma, misme, porque si tu sentido de vida son tus hijos o tus hijas, que por supuesto están dentro de tu pega, y se van Es porque tienen que hacer su vida y tú te María quedas con los... Soledad del Carmen de Guadalupe, estás despertando la resistencia de la audiencia, porque cuando tú tocas los hijos y hablas del Se queda desapego la cosa. respecto de los hijos, se desarma toda la coherencia interna. Mis hijos son mi vida. Claro. ¿Cuántas Por veces eso me escuchamos levanto decir por eso? mis hijos. Y tus hijos van a cargar toda la vida con la responsabilidad que tú les estás endosando. Claro. Ese flaco favor le estás haciendo a tus hijos. Y a ti te estás haciendo el flaco favor de entregar tu sentido de vida, lo vas a poner en tus hijos, y cuando ellos se vayan, partan, mueran o lo que sea, te vas a quedar con un vacío tan grande, que completarlo va a ser mucho más difícil. Porque acuérdate cuando decíamos en esto de proyectar lo interior, lo que me completa en otros. Eso también ocurre con los hijos, señoras, señores y señores. Eso también ocurre con los hijos. Estoy poniendo mi sentido de vida
en los hijos. en un otro, ¿Ok? claro. Y Que si no tu es tu sentido de vida propiedad. quiere ser, no es tu propiedad, porque los hijos no son objetos, son sujetos. Mm. Entonces, cuando tú empiezas a poner tu sentido de vida en tus hijos, te olvidas de ti, empiezas a proyectar sobre los otros y se despierta una ansiedad. Tuve una madre maltratadora, pero ahora vieja, la Uy, perdoné. Pero creo que por eso tengo esa ansiedad de aceptación. Busco siempre aprobación y lo he encontrado a través del arte. Gracias por el live. Ok, voy a hacer una observación respecto de la maravilla que estás narrando. qué Ansiedad de bonito. aceptación. No trabajes en tu ansiedad de aceptación ni en la búsqueda de aprobación. Busca aprobarte y aceptarte tú Sí mismo. todos los días de tu vida, en todas las áreas de tu vida. Porque si no, todavía tu aprobación y aceptación va a depender de otros o de otras. Exacto. Que tu aprobación y tu aceptación estén en tu interno. Es el único lugar donde vas a encontrar el parámetro de medición correcto. Porque cualquier otro Exacto. parámetro es Qué incorrecto. bonito. Es como si uno midiera la profundidad de la Tierra con un termómetro. ¿Me dejáis decir Claro. un garabato? No, así. Me estáis Era para hueveando. generar ansiedad. Claro, Me estáis hueveando. ¿Cómo vaya a medir la profundidad de la Tierra con un termómetro? Cuando nosotros claro. buscamos la aprobación y la aceptación afuera, estamos midiendo la profundidad de la Tierra con un termómetro. Mi estándar Claro. es para mí. Y gracias por el testimonio. Súper gracias, de verdad. Sí, qué lindo, qué lindo. Precioso. El último desencadenante profundo Mm. que tú ya lo tocaste, pero lo voy a repasar, Soledad Candia María Guadalupe del Carmen. Desencadenante De las profundo de verbenas. ansiedad de las ¿Mm? verbenas. El materialismo. El materialismo, claro, todo el rato. Pensar que lo único que existe es lo que puedo ver y tocar Mm. es un generador de ansiedad. ¿Por qué? Totalmente. Porque cuando nuestros seres queridos cambian de barrio, trascienden o mueren, como queramos llamarlo, me quedo con que no lo puedo tocar. Mm. Y Sí, eso po. puede ser un ansiogénico importante. O Heavy. cuando mi hijo se va a vivir a México, madre querida, te amo. Y no O lo mi hija puedo, se va a Australia y o yo la tu quiero hija se va a abrazar. Australia. Y siento ese movimiento desde adentro hacia afuera a querer tocarla. Sí, po. Me estoy olvidando que lo que nos reúne y lo que nos une es el amor. Mm. Y vuelvo a la frase con la que iniciamos. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Así es. Entonces, el materialismo también es un generador de ansiedad. Y el materialismo lo pongo como gran título porque podríamos hacer 5 lives sobre materialismo y Mm. deconstruirlo completo porque es tremendo Mm. tema. Materialismo Tremendo. todavía tiene que ver con hemisferio izquierdo y todavía tiene que ver con patriarcado. Tiene que ver con mecanicismo. Tiene que ver con todas las áreas No. que queremos regular para poder integrar las otras áreas del ser humano también. Oye, querido mío, para variar, nos quedan pocos minutos. Eh, no sé si te faltó alguno o los tocamos todos los desencadenantes, ¿eran? Los desencadenantes Ansiofísico, profundos también power, sedentarismo, ¿ah? O sea, también sí, power. también como, Resumo, como power. Ya, ansiogénico físico, sedentarismo, consumo de estimulantes, azúcar refinada en particular, el aislamiento. Desencadenantes emocionales, emociones no integradas como puede ser el miedo y el enojo. Patrones emocionales semipermanentes o permanentes, impaciencia, estrés, perfeccionismo, apego, desvalorización, control en general, la búsqueda de aprobación. Y en los desencadenantes profundos hablamos de autonutrición emocional, oralidad y proyecciones, incertidumbre, falta de sentido de vida y materialismo. perfecto. Ahí está súper el resumen. Oye, nos está diciendo ahí la José, guardan este live, porfa. Sí, siempre lo guardamos, así que no te preocupes, José, y después lo subimos también a YouTube, a nuestro canal de YouTube de Lidera Mujer.
lo subimos a Facebook, a todas partes, a LinkedIn también, van a estar en todas nuestras redes, en YouTube. Todos nuestros lives están guardaditos porque son un tesoro, obviamente siempre el compartir. Querido mío, Enrique, tú sabes que te quiero con el alma y y que siempre que hablo contigo, que conversamos, a pesar de que lo hacemos también para las personas que se conectan, lo hacemos, yo sé que tú igual, con mucho cariño y respeto para poder apoyar en lo que sea. eh, Ahora tengo clarísimo que me genera serotonina, fíjate, como tú me enseñaste. Así que estoy llena de serotonina en este minuto, te lo agradezco mucho, porque esta conversación, eh, como todas las conversaciones desde el cariño, hacen tan bien, como lo que tú decías. Entonces, que nos recuerda que no hay un yo, sino un tú, y que entre todas las personas tenemos que procurar esa cercanía, ¿no es cierto? Tratar de, sobre todo en estos momentos complejos cuando estamos teniendo esta nueva ola y etcétera, y que nos puede generar más ansiedad de lo normal, entendamos que, como tú decías, hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Pedir ayuda, ¿no es cierto? Estar atentas y atentos a nuestras familias. La distancia física o sensual, como decías tú, no tiene que ser una distancia de conversar, de verse a través de esto, por ejemplo, u otras. Hoy día la tecnología está al servicio nuestro. Entonces, estemos conectados, conectadas, no nos separemos. El, 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 el enclaustrarse no significa separarse. Entonces, eso, yo me quedo con esa frase, no hay un yo sin un tú, y gracias a tú por este nuevo live, por la entrega tan linda de tu sabiduría, tan, tan con serotonina y cortisol. ¿No? El cortisol lo tenemos que mantener reguladito, el cortisol lo tenemos que mantener reguladito. Eso, Sí, regulado el cortisol, pero sí. mucha serotonina aquí. Serotonina para todos. Serotonina para todos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Pueden ser Exacto. palabras que abrazan con el alma, pueden ser preguntas que abrazan con el alma. Estoy presente, estoy para ti, te quiero mucho, te respeto, Te siento una mando gran un abrazo, admiración, te mando claro. la mejor energía, ¿ok? También son abrazos del alma. Exacto. Sí. Cortisol abajo, dice. Ya, pues mi querido, un beso gigante, saludo a todos y cariño a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias por acompañarnos con nuestro querido Enrique. Ya les estaremos conversando, comentando de lo que se viene próximamente, y seguro que nos vamos a ver de nuevo con Enrique en otro de nuestros grandes temas y profundos, llenos de serotonina. Nos vemos. Te quiero, un Gracias. abrazo, gracias a Yo todos y también. todas. Gracias, gracias. Chao. Chao.